Gracias por estar aquí. Bueno, la cumbre climática en París es un tema principal para el mundo, desde luego, en las últimas horas y los próximos días. Estamos hablando que esta cumbre, que se espera sea decisiva por muchas razones para este tema del cambio climático, empezó este lunes en la capital francesa. Y bueno, hay que decir que empezó con un minuto de silencio en honor a las víctimas de los ataques terroristas en la capital francesa. Cerca de 150 líderes mundiales reunidos en París con la idea de acordar reducciones vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global. Nada más ni nada menos que de eso se trata, y está aquí para hablar de ello un experto en la materia muy querido y reconocido, que es Iván Restrepo, director del Centro de Ecología y Desarrollo y bueno, especialista en temas ambientales. Iván, bienvenido. Carmen, gracias. Buenas noches. Qué gusto que estés aquí, Iván, en este momento donde, bueno, pues el tema es este, y te propongo que podamos escuchar precisamente el reporte que nos envía nuestra compañera Claudia Rebasa, nuestra colega de CNN desde París. Nos da un contexto general de cómo va la cumbre y volvemos con Iván Restrepo. Mientras la ciudad continúa en estado de alerta con extremas medidas de seguridad en los alrededores de la cumbre y en todo París, los líderes y jefes de Estado desfilaron uno a uno. La ceremonia de inauguración comenzó con un minuto de silencio, como tributo a las víctimas de los ataques en París del 13 de noviembre pasado, que dejaron 130 muertos y cientos de heridos. El presidente francés, François Hollande, inició la reunión afirmando que la lucha contra el terrorismo no se interpondrá en los esfuerzos en materia de cambio climático, otra prioridad y amenaza mundial. No estamos escogiendo entre la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el calentamiento global. Estos son los dos grandes retos globales que enfrentamos. Pues tenemos que dejar a nuestros niños algo más que un mundo libre del terrorismo. El presidente estadounidense Barack Obama reconoció la responsabilidad de su país como uno de los emisores más grandes de carbono. El cambio lo tenemos en nuestras manos aquí y ahora. Pero solamente si realmente enfrentamos el momento. Como uno de los gobernadores de Estados Unidos ha dicho, somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y la última generación que puede hacer algo al respecto. Una concentración de líderes mundiales sin precedentes para esta cumbre del clima en París. Y también una delegación extensa de países latinoamericanos. Muchos de ellos tomaron el escenario para exponer sus propuestas y pedidos en esta jornada inicial. Y es que los países de la región ya sienten los efectos del cambio climático diariamente y esperan acciones concretas lo antes posible. Actuemos ya, asumamos el reto. Seamos la generación que tomó las decisiones necesarias para consolidar un desarrollo sostenible. Hagamos de 2015 el año del planeta. Los líderes coincidieron en que estas 2 semanas determinarán el futuro del planeta. Y es que es el mejor momento político para llegar a un acuerdo satisfactorio y vinculante y conseguir finalmente la reducción de las emisiones de gas y el control del aumento de la temperatura. El presidente ruso Vladimir Putin calificó al cambio climático como una de las amenazas más grandes que la humanidad enfrenta. La cuenta regresiva comenzó y las delegaciones tienen 2 semanas para establecer las reglas e iniciar definitivamente el camino hacia el control del cambio climático. Claudia Rebasa, CNN, París. Gracias a Claudia por este envío desde París. Iván Restrepo, bueno, el mundo reunido en esta cumbre del 30 que es hoy al 11 de diciembre. ¿Qué expectativas tiene un hombre como tú, experto en la materia? ¿Realmente el mundo, sus dirigentes pueden encontrar respuestas a lo que ya está en curso? Bueno, eso es lo que esperaríamos, de que tengan la responsabilidad de reconocer el problema. Es obligatorio porque ya los está afectando en todos los sentidos. Me tocó estar en Le Bourget antes de que se iniciara la cumbre, y una de las cosas interesantes, Carmen, son los datos que ya existen sobre los efectos que está causando el cambio climático en el mundo y por supuesto en México. El aumento de las temperaturas globales son uniformes en los países
que ni siquiera pensaban que pudiera haber eso. Por ejemplo, en el norte de Europa. Ha llegado este año a temperaturas de 49 grados en Europa, como ocurrió en España. En Francia, en París, hubo un día en plena primavera de 39 grados. Y en México bien sabemos lo que está ocurriendo con la temperatura, porque ciudades como Puebla, Hermosillo, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, son ciudades cada vez más calurosas. Pero además hay efectos muy claros ya sobre el cambio climático. Por ejemplo, el litoral mexicano y en el litoral del Atlántico. Uno de los datos que me sorprendió de Le Bourget, donde está ahora la conferencia, es saber que hay ciertas ciudades de Estados Unidos que están casi en la lista de las futuras desaparecidas. En Florida, por supuesto, toda la parte del sur de Florida. Ciudades... Sí, es decir, si no se toman medidas radicales, todo el sur de la Florida va a ser inundado por las aguas del Océano Atlántico. El sur de Florida. Boston. Por supuesto, Nueva York. Pero no vayamos tan lejos. En México tendremos ese mismo problema. En el sureste. Ahora mismo, en ciertas partes de Tabasco, el cambio climático ya se manifiesta en la franja litoral del sur de Tabasco. Y se manifiesta también en la Riviera Maya y en Yucatán, en la zona de Progreso. El mar está avanzando. No te extrañes de que ya Cancún no tenga playas. Hay que hacérselas. Bueno, y no es simplemente como nos quieren hacer creer algunos, que es que las corrientes marinas cambiaron. No, es que el calentamiento global es algo real porque los glaciares se están derritiendo, hay más agua, hay mayor calor en la atmósfera, el mar se calienta más y por supuesto esto afecta los litorales de casi todo el mundo. Van a desaparecer islas, muchas islas. Yo te podría asegurar de que una de las islas que si no se toman medidas desaparece es Holbox. Holbox, que es un tesoro y seguramente va a tener problemas, y las mujeres, y Cozumel y Contoy. Es evidente que va a ser así. Y en el caso, por ejemplo, de los grandes contaminadores, como son China y Estados Unidos, que entre los dos son causantes del 50% de los gases de efecto invernadero, tienen su problema también interno. China ya no puede seguir creciendo a costa de sus recursos naturales, a costa de la salud de la población y a costa de una alta contaminación de sus ríos, de sus tierras, porque acuérdate que China basa fundamentalmente su consumo energético en carbón. Y por supuesto, del aire. Es increíble. Pekín siempre ha estado contaminado en invierno, pero no a estas alturas, en estos niveles. En esos niveles. Déjame hacer una pausa y regresemos con eso, Iván, porque si algo ha impactado al mundo hoy son las imágenes precisamente de la altísima contaminación que se han conocido, de rebasar niveles de contaminación en China. Después de la pausa retomamos el hilo, bueno, incluso mostramos algunas imágenes de lo que se ha difundido en las últimas horas. Vaya cosa, ¿no? Se inaugura la cumbre del cambio climático y China rebasa de esta manera los índices de contaminación de una manera impresionante. Volvemos con tu análisis, Iván Restrepo, en un momento más. Regresamos, Iván Restrepo, y bueno, te sigo escuchando con enorme interés acerca de lo que ya está aquí, de lo que es una realidad respecto al cambio climático. Déjame retomar
porque nos fuimos al corte comercial con el tema de China. Y bueno, yo te decía que el día de hoy ha atrapado la atención, desde luego, la inauguración de la cumbre climática en París, por un lado, y por otro lado, estas imágenes terribles y estas informaciones tremendas de los índices de contaminación en la capital de China. Y que debe de existir en las demás capitales de provincia donde hay más industria que en Pekín. En Pekín lo que pasa es que se junta tanto los de la Mongolia, viene vientos llenos de tierra, de arena, y por otro lado las casas y muchas de las industrias funcionan a base de carbón. Es una combinación, la mayoría, ¿Carbón? Todavía no, el carbón. El carbón es uno de los elementos básicos del desarrollo industrial de China. Y claro, los tres grandes, para no quitar la deforestación, causantes de los gases de efecto invernadero son los hidrocarburos y el carbón. Bueno, hablando de China y el carbón, pero hablando de la cumbre, se anuncia, bueno, esta idea de fijar un precio al carbón precisamente para enfrentar situaciones como esta. Y para desalentar, porque tú no puedes seguir utilizando. Para desalentar. ¿Y te parece buena idea fijar el precio? Mira, precio del carbón? Van a tener que llegar así, pero también hay que ver quién va a controlar el comercio del carbón. Bueno, ¿tienen que ser medidas vinculantes? Sí. Si no, no van a funcionar. ¿Vinculantes cómo? Pues... No, si no son vinculantes, la conferencia de París está perdida. Aquí tiene que salir un acuerdo unánime. Unánime. Yo diría, puede pero unánime, China, Estados Unidos, Rusia. Mira, India. Bueno, China que dice que no lo metan en el mismo costal de Estados Unidos porque ellos tienen más población y entonces per cápita contaminan menos. Ya el presidente chino dijo, olvidémonos de eso, somos responsables de la contaminación que estamos causando y vamos a tomar medidas radicales. ¿El presidente de Estados Unidos? No, ¿Y China. ¿También el de Estados Unidos hoy? Cuando Hollande fue a Pekín hace un mes, acordaron entre los dos marchar juntos para un acuerdo China vinculante. Luego tienes Obama, que lleva ya buen rato, pese a la oposición republicana y a la poderosa industria de los hidrocarburos. Luego hay que sumar India, que es otro gran contaminante. La Unión Europea, que en general tiene mejor posición que el resto de los países respecto a sus planes para reducir los gases de efecto invernadero. Pero hay que sumar también a Canadá, a Japón y a Rusia. A Rusia casi la tenían por ahí arrumbada y resulta que Rusia tiene petróleo, tiene gas y tiene carbón. Y además es muy contaminante. Y también está en la cumbre. Está en la cumbre, pero además hay una cosa interesante que tal vez no se vio tan nítidamente. Putin y Hollande se reúnen en París con motivo del asunto sirio, pero yo creo que seguramente en algún momento debieron tomar la palabra para decirnos, oye, ¿cómo vas a funcionar en la cumbre de París en cuanto al cambio climático? Si logramos que estos 6, 7 grandes países, más los de la Unión Europea en su conjunto, marchen juntos, creo que podemos llegar a un buen acuerdo. Pero eso no quiere decir que con un buen acuerdo se acaben los problemas, porque es que los problemas ya están. Aunque se llegue a un acuerdo ahora, Carmen, vamos a tener en las próximas décadas los efectos de lo que ya el cambio climático está causando. Eso es indudable. No nos vamos a salvar de los efectos del cambio climático, pero se pueden frenar algunos mayores. No, exacto. Si bajamos el consumo de hidrocarburos, de carbono, si desforestamos menos, ya esas 3 medidas hacen que baje la generación de gases de efecto invernadero. Pero de todas formas, el daño ya está hecho con lo que ha pasado en las últimas décadas. Y lo que tenemos que ver es... ¿Y eso no se puede revertir? No. Se puede evitar lo que viene, pero no revertir lo que ya hicimos. No, lo que hay que hacer ahora es ver qué medidas tomar para enfrentar lo que se nos viene. Y eso es lo que tiene que hacer cada país. Aquí en México, por ejemplo, tenemos una enorme agenda, no solo para reducir para el 2030 la generación de gases de efecto invernadero en 22%, como ofrece el gobierno, sino para enfrentar los problemas, por ejemplo,
de mayores ciclones, de sequías, de tormentas que no esperaríamos, el problema de las zonas costeras, la migración por necesidad del campo y medidas, Carmen, que son fundamentales. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el elemento básico que yo creo que conforma, junto con las migraciones, los dos grandes retos del siglo XXI, el agua. Tenemos que ponernos realmente a elaborar y a cumplir un plan nacional para utilizar racionalmente el agua, no solo en las ciudades, que siempre nos fijamos en las ciudades, pero se nos olvida que el 80% más o menos del agua del país se utiliza en la agricultura y no se utiliza racionalmente. Somos una de las potencias mundiales en tierras de irrigación. Y te doy un dato que es oficial. Si lográramos hacer un uso racional del agua en el sector de riego, en los distritos de riego, lo rehabilitáramos, hubiera un mejor manejo del agua para que no se evaporara, etcétera, etcétera, podríamos duplicar las cosechas y la cantidad de áreas irrigadas. Pero no hay control. Los distritos de riego todavía no han logrado que se elabore un buen plan para hacer un uso racional del agua que le damos. Y por otro lado nos estamos acabando los acuíferos, como está ocurriendo en Sonora y como está ocurriendo en el Distrito Federal. Seguimos sacando más agua de la que recargamos en el tiempo de lluvia. Y eso es un reto que tiene que ver con el cambio climático, porque cada día vamos a tener más calor en la ciudad, vamos a tener más calor en el campo y por supuesto va a haber mayor demanda de agua, precisamente porque las temperaturas van a subir. Iván Restrepo, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación siguiendo de cerca pues esta conferencia sobre el cambio climático en París, la COP21, que bueno, pues se está realizando a partir de este día. Después de la pausa regresemos en esta conversación. Déjame dejarte una inquietud ahí puesta. Digo, se lo voy a decir a alguien que está hablando con plena convicción científica de lo que está diciendo, pero dejar una duda ahí. Científicamente está absolutamente demostrado, se disipó la polémica respecto a que el cambio climático es producto de otras cosas y no necesariamente de la acción de la propia civilización. Este tema de los gases de efecto invernadero, lo que en alguna parte de la discusión científica ha quedado en el camino. Vuelvo contigo y me dices en qué quedó. Volvemos. Entramos en la parte final, regresamos con Iván Restrepo hablando de la COP21, París 2015, el cambio climático. Volvemos con los 70. Regresamos, Iván, al aire, volvemos al aire y seguimos hablando contigo. Bueno, este asunto científico, hay disidencia, hay una parte que dice, bueno, eso del cambio climático está construido de una manera, pero realmente no tiene suficientes bases científicas, y hay quien afirma que no hay tal relación entre el consumo de combustibles a gran escala y el cambio climático. ¿Qué dices tú de esa disidencia científica? Yo nomás te voy a decir algo. Tú sabes que a los papas los ilumina el Espíritu Santo, y para que Francisco haya dicho que el cambio climático es una realidad, pero que debe de ir unida su lucha con una lucha contra la desigualdad, contra el derroche de recursos, contra la injusticia y contra un modelo de desarrollo económico que va contra la mayoría de la población, yo ya me doy. Yo creo que el Espíritu Santo, a través de Francisco, habló y le está hablando a los demás líderes del mundo. Pero a los científicos o a los que plantean científicamente una postura distinta. Mira, más allá del Papa, que está buena tu salida. Caso pero digamos, del Papa porque la encíclica es muy buena. Científicamente yo creo que ya es insostenible los que dicen que el cambio climático no se debe a la acción del hombre. Eso fue una campaña orquestada muy bien por las grandes transnacionales petroleras,
tuvo su eco en algunas universidades y en algunos científicos, y se descubrió que además les pagaban proyectos en sus institutos y de esa manera se desacreditaron completamente. Es bandera, por ejemplo, en Estados Unidos del Partido Republicano porque se opone a todo lo que Obama dice y además porque son los voceros de la industria petrolera en el Senado y en el Congreso. Obama ha tomado decisiones importantes en solo este año respecto al tema. ¿Qué esperarías más de Obama y de su gobierno? Yo, en medio de esta cumbre. Que cumpla, que la EPA cumpla con el programa. Por lo pronto que cumpla. Sí, que cumpla. Eso es lo fundamental, que le cumpla a las empresas que acordaron con él un pacto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que las termoeléctricas funcionen ya de manera diferente y vayan bajándole al uso del carbón y de los hidrocarburos, y por otro lado, que las energías limpias ocupen su lugar. Y por último, que la próxima administración no permita ese oleoducto que venía desde la frontera con Canadá hasta Texas. A mí me interesaría más lo que va a pasar con China y con Rusia y con Canadá. Yo pienso que en esta cumbre ya los acuerdos están amarrados. Si no, no hubieran ido a París. No puedes ir a París en medio de la tragedia que le acaba de pasar a la ciudadanía y al pueblo francés y al mundo en general y salir con un acuerdo mínimo o con un desacuerdo. Yo creo que ya las grandes decisiones están tomadas. Imagínalas, para despedirnos. ¿Qué tu carta Santa Claus climático? ¿Qué esperarías de esta cumbre donde efectivamente no se van a reunir los que están reunidos sin tener algo previamente preestablecido? Enlista lo que crees que pueda ocurrir en estos próximos días. Bueno, primero ya un anuncio vinculante, lo del carbono. El carbono ya está. Eso sí, otro va a tener que ser con los hidrocarburos. Otro aspecto fundamental en que México ha tenido... Reducir consumo de hidrocarburos. Sí, e impulsar, bueno, la deforestación que en México ocurre, y ocurre en África, y ocurre en Asia. ¿Ves? Bueno, eso, la lucha contra la deforestación y la reforestación de las áreas que han sido deforestadas. Por otro lado, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Si no estás en ese mismo tenor, en esa misma línea, esto no va a funcionar. ¿Por qué la relación pobreza-desigualdad-cambio climático? Porque el derroche energético fundamentalmente lo hacen los países industrializados. Te doy un dato, un ciudadano estadounidense derrocha, diría yo, 40% más energía que un ciudadano africano. 40%. Eso ya te dice el gran distanciamiento que hay. Pero además, la generación de la riqueza a costa del cambio climático se está quedando cada vez en pocas manos. Esto no puede seguir así. Un modelo económico que se sustenta solo en la desigualdad y en la generación de riqueza para unos cuantos, pues tiene que variarse. Y ese modelo económico nos está demostrando de que no funciona. Es decir, el cambio climático tiene que ir aparejado, tiene que ir en paralelo con un cambio en la actitud, en el modelo económico que rige ahora el mundo. Pues Iván Restrepo, estaremos siguiendo cerca todo esto, particularmente en las próximas horas y los próximos días, y como siempre, gracias por estar aquí para analizar el arranque de la cumbre, y habrá oportunidad, si me lo permites, de hablar de qué pasó con la cumbre. Claro que sí, encantado. Gracias por estar aquí como siempre, Iván, y hasta la próxima. Y a usted, gracias por permitirnos acompañarle esta noche. Pásela bien, buenas noches, hasta mañana. Que descanse. Y los próximos días estamos hablando que esta cumbre, que se espera sea decisiva por muchas razones para este tema del cambio climático, empezó este lunes en la capital francesa, y bueno, hay que decir que empezó con un minuto de silencio en honor a las víctimas de los ataques terroristas en la capital francesa. Cerca de 150 líderes mundiales reunidos en París con la idea de acordar reducciones
vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global. Nada más ni nada menos que de eso se trata, y está aquí para hablar de ello un experto en la materia, muy querido y reconocido, que es Iván Restrepo, director del Centro de Ecología y Desarrollo y especialista en temas ambientales. Iván, bienvenido, gracias. Carmen, buenas noches. Qué gusto que estés aquí, Iván, en este momento donde, pues el tema es este, y te propongo que podamos escuchar precisamente el reporte que nos envía nuestra compañera Claudia Rebasa, nuestra colega de CNN desde París. Nos da un contexto general de cómo va la cumbre y volvemos con Iván Restrepo. Mientras la ciudad continúa en estado de alerta con extremas medidas de seguridad en los alrededores de la cumbre y en todo París, los líderes y jefes de Estado desfilaron uno a uno. La ceremonia de inauguración comenzó con un minuto de silencio como tributo a las víctimas de los ataques en París del 13 de Gracias por estar aquí. La cumbre climática en París es un tema principal para el mundo, desde luego, en las últimas horas. Noviembre pasado, que dejaron 130 muertos y cientos de heridos. El presidente francés, François Hollande, inició la reunión afirmando que la lucha contra el terrorismo no se interpondrá en los esfuerzos en materia de cambio climático, otra prioridad y amenaza mundial. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme. No estamos escogiendo entre la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el calentamiento global. Estos son los dos grandes retos globales